Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Reman Critica. Hoy vamos a hablar de una película que mezcla acción, artes marciales y western de una forma bastante poco convencional, The Warrior's Way, estrenada en 2010. Esta película nos presenta la historia de un guerrero letal que pertenece a un clan de asesinos muy poderoso, pero que decide romper todas las reglas cuando se niega a cumplir una misión que cruza completamente su moral. A partir de ese momento, su vida cambia por completo y termina escondiéndose en un pequeño pueblo del viejo oeste americano, donde intenta comenzar de nuevo, lejos de la violencia y el pasado que lo persigue. Lo interesante de esta película es cómo combina dos mundos totalmente diferentes. Por un lado, el estilo de las artes marciales orientales, lleno de disciplina, velocidad y precisión. Y por otro lado, el caos y la crudeza del western americano, con pueblos abandonados, pistoleros y una vida muy dura. Esta mezcla hace que la película tenga un estilo visual muy llamativo, aunque también genera opiniones divididas. En este video, voy a analizar si realmente The Warrior's Way es una buena película, qué cosas funcionan bien, qué cosas fallan, y sobre todo, si vale la pena verla o no. Vamos a hablar de su historia, sus personajes, sus escenas de acción, y también de su estilo visual, que es uno de sus puntos más fuertes. Así que quédate hasta el final del video, porque te voy a dar una opinión clara y honesta sobre esta película. Y si te gustan este tipo de análisis, no olvides suscribirte a Reman Critica, porque aquí hablamos de cine de forma directa, sin rodeos. The Warrior's Way, 2010, es una película que mezcla artes marciales, western y fantasía, dirigida por Sang-Moo Lee. La historia sigue a Yang, un letal guerrero y asesino criado dentro de una misteriosa y temida organización conocida como el Clan del Este. Desde niño ha sido entrenado para convertirse en el mejor espadachín del mundo, capaz de eliminar a cualquier enemigo sin vacilar. Sin embargo, su destino da un giro inesperado cuando se le ordena ejecutar una misión que implica matar a una bebé, la última sobreviviente de una familia enemiga. En lugar de cumplir la orden, Yang decide desobedecer, algo impensable dentro de su mundo. Esta decisión lo convierte automáticamente en un traidor, obligándolo a huir para salvar su vida y la de la niña. Así comienza su viaje hacia una tierra lejana, donde espera desaparecer y empezar de nuevo, lejos de la violencia que ha marcado toda su existencia. Yang llega a un pequeño y decadente pueblo del oeste americano llamado Lode, un lugar prácticamente abandonado tras el colapso económico y social de la región. El pueblo está habitado por personas marginadas, artistas de circo y criminales de poca monta, todos intentando sobrevivir en un entorno hostil. Yang adopta una identidad falsa y se integra discretamente en la comunidad, trabajando en la lavandería local. Allí conoce a Lin, una joven valiente y hábil con el cuchillo, que trabaja como lanzadora en un espectáculo de circo. Lin ha vivido toda su vida en el pueblo y sueña con una existencia más libre, aunque está atrapada por las circunstancias y la pobreza. Entre ellos, comienza a formarse una relación silenciosa, basada en la curiosidad y el respeto mutuo, aunque Yang intenta mantenerse emocionalmente distante para no exponer su pasado violento. Con el tiempo, Yang comienza a adaptarse a la vida en Lode, experimentando por primera vez una especie de paz interior. La bebé que ha salvado se convierte en su responsabilidad directa, y él aprende a cuidarla, algo completamente ajeno a su entrenamiento como asesino. Su presencia en el pueblo también lo acerca a otros personajes importantes, como Ron, un antiguo pistolero alcohólico que vive atormentado por su pasado violento. Ron se convierte en una figura casi paternal para Lin, y en cierta forma, también para Yang, aunque ninguno de ellos habla abiertamente de sus heridas emocionales. La convivencia entre estos personajes crea una dinámica inesperada, donde el humor, la tristeza y la redención se entrelazan en medio de la decadencia del pueblo. Sin embargo, la paz de Yang no dura mucho tiempo. El Clan del Este, al descubrir su traición, envía a sus mejores guerreros para localizarlo y recuperar al bebé. Este clan es una fuerza casi sobrenatural, con asesinos entrenados desde la infancia, capaces de realizar proezas físicas extremas y ataques coordinados con precisión letal. Su llegada a América transforma la historia en una guerra silenciosa entre dos mundos, el del viejo código de honor oriental y el del salvaje oeste americano. Yang sabe que tarde o temprano será encontrado, pero intenta proteger el pueblo y a las personas que ha comenzado a considerar su nueva familia. Mientras la amenaza se acerca, la relación entre Yang y Lin se profundiza.
Lin empieza a ver más allá del silencio de Yang y percibe la humanidad que él intenta ocultar. Ella también carga con sus propias heridas, especialmente relacionadas con la violencia que ha presenciado desde niña en Lode. A través de pequeños momentos cotidianos, ambos desarrollan una conexión emocional que no necesita muchas palabras. Sin embargo, Yang sigue dividido entre su deber como protector del bebé y el peligro que su presencia representa para todos en el pueblo. Sabe que su pasado no puede ser ignorado y que eventualmente lo alcanzará. La llegada del Clan del Este marca un punto de quiebre. Los asesinos comienzan a eliminar a cualquiera que se interponga en su camino, provocando el caos en Lode. El pueblo, que ya estaba al borde del colapso, se convierte en un campo de batalla. Yang se ve obligado a revelar sus verdaderas habilidades, demostrando que sigue siendo uno de los guerreros más peligrosos del mundo. Las escenas de combate combinan el estilo fluido de las artes marciales orientales con la brutalidad del western, creando enfrentamientos estilizados y violentos. Sin embargo, cada muerte también pesa emocionalmente sobre Yang, quien empieza a cuestionar si realmente puede escapar de la vida que dejó atrás. A medida que la tensión aumenta, Ron decide volver a empuñar sus armas para defender el pueblo, enfrentándose a su propio pasado como asesino. Su personaje representa la idea de redención dentro de un mundo que parece no ofrecer segundas oportunidades. Lin, por su parte, también participa en la defensa del pueblo, demostrando que no es una simple espectadora, sino una luchadora con determinación. La batalla final comienza a tomar forma cuando el líder del Clan del Este llega personalmente para terminar lo que sus subordinados no han logrado. Este enfrentamiento simboliza no solo una lucha física, sino también un choque de ideologías sobre el honor, la obediencia y la libertad. En medio del caos, Yang intenta proteger al bebé mientras combate contra los guerreros del clan. Cada enfrentamiento lo acerca más a la comprensión de que su vida anterior ya no puede definirlo, pero también lo enfrenta a la realidad de que la violencia siempre lo seguirá. El pueblo de Lode queda prácticamente destruido en la batalla, y los sobrevivientes luchan desesperadamente por mantenerse con vida. La relación entre Yang y Lin alcanza su punto más emocional, aunque el peligro constante impide que puedan expresar completamente lo que sienten. El amor que surge entre ellos es frágil, construido en medio de la destrucción. Finalmente, Yang se enfrenta al líder del Clan del Este en un duelo decisivo. Este combate representa el clímax de toda la historia, donde se pone a prueba no solo la habilidad física, sino también la voluntad de romper con el pasado. Yang lucha con una determinación diferente a la que tenía como asesino, motivado por la protección de la niña y por el deseo de libertad. El enfrentamiento es intenso y devastador, mostrando la brutalidad del mundo del que intenta escapar. Aunque ambos combatientes son extremadamente poderosos, la batalla refleja que incluso los más fuertes están limitados por sus propias decisiones y creencias. Tras la confrontación final, el destino de Yang queda marcado por las consecuencias de sus elecciones. Aunque logra derrotar la amenaza inmediata del clan, el costo es enorme tanto para él como para el pueblo. Lode queda devastado, y la supervivencia de los personajes depende de su capacidad para reconstruir lo perdido. Yang, sin embargo, ha cambiado profundamente. Ya no es solo un asesino fugitivo, sino alguien que ha descubierto la posibilidad de una vida diferente, aunque dolorosa e incierta. El bebé representa esa nueva oportunidad, un símbolo de futuro y redención. El final de The Warrior's Way deja una sensación agridulce, donde la violencia y la belleza coexisten constantemente. Yang ha logrado escapar físicamente de su antiguo mundo, pero emocionalmente sigue marcado por él. La historia concluye con la idea de que la verdadera libertad no consiste en huir de la violencia, sino en decidir qué hacer con el poder que uno tiene después de haberla conocido. En medio del western devastado y la disciplina del guerrero oriental, la película construye un relato sobre la redención, el sacrificio y la posibilidad de cambiar el propio destino, incluso cuando todo parece estar en contra. El reparto de The Warrior's Way 2010 es uno de los elementos más llamativos de la película, ya que reúne actores de distintas tradiciones cinematográficas y estilos interpretativos para dar vida a un mundo híbrido entre el western americano, el cine de artes marciales asiático y la fantasía estilizada. La película depende en gran medida del contraste entre estos intérpretes, porque la historia no solo se sostiene en la acción, sino también en la forma en que cada personaje expresa su identidad cultural, su pasado y su conflicto interno.
El resultado es un conjunto de actuaciones que buscan equilibrar lo épico con lo íntimo, lo silencioso con lo violento y lo humano con lo casi mitológico. El protagonista principal es interpretado por Jang Dong-gun, quien da vida a Yang, un guerrero asesino entrenado desde la infancia dentro del temido Clan del Este. Su trabajo en la película es especialmente exigente, porque el personaje requiere una interpretación contenida, casi minimalista, en la que la mayoría de las emociones no se expresan con palabras, sino con gestos, miradas y lenguaje corporal. Jang Dong-gun construye a Yang como una figura que ha sido despojada de humanidad por el entrenamiento, pero que lentamente la recupera al entrar en contacto con la vida del pueblo occidental. Su actuación destaca por la precisión física en las escenas de combate, donde combina movimientos de artes marciales con una presencia casi fantasmagórica, como si el personaje fuera más arma que persona. Sin embargo, el verdadero trabajo del actor está en los momentos de silencio, donde transmite la transformación interna del personaje, de asesino obediente a protector consciente. Esa evolución emocional es sutil, pero constante, y constituye el núcleo del film. En contraste directo con él está Kate Bosworth, quien interpreta a Lynn, una joven del pueblo de Loud que trabaja en un espectáculo de circo como lanzadora de cuchillos. Su papel es fundamental, porque representa la conexión entre la brutalidad del entorno y la posibilidad de una vida distinta. Bosworth aporta al personaje una mezcla de dureza y vulnerabilidad, mostrando a una mujer que ha crecido en un entorno hostil, pero que aún conserva el deseo de libertad. Su actuación se basa en una energía impulsiva, más verbal y emocional que la de Yang, lo que crea un contraste interesante entre ambos personajes. En las escenas compartidas con Jang Dong-gun, su interpretación funciona como un puente emocional. Lin observa, cuestiona y desafía el silencio del protagonista, obligándolo a humanizarse. Además, Bosworth participa activamente en las escenas físicas, especialmente en el uso de cuchillos, lo que refuerza la idea de que Lin no es un personaje pasivo, sino alguien capaz de enfrentarse al peligro. Otro pilar fundamental del reparto es Geoffrey Rush, quien interpreta a Ron, un antiguo pistolero alcohólico que vive en el pueblo de Loud. Su personaje aporta una dimensión completamente distinta al relato, ya que representa la decadencia del viejo oeste y el desgaste emocional de la violencia prolongada. Rush ofrece una actuación cargada de matices, combinando humor seco, tristeza profunda y momentos de lucidez. Ron no es un héroe clásico, sino un hombre roto que intenta sobrevivir a su propio pasado. El trabajo de Geoffrey Rush destaca por su capacidad para equilibrar el tono de la película, aportando humanidad y ligereza en medio de la violencia estilizada. Sus escenas funcionan como un espejo del protagonista. Ambos son asesinos, pero uno ha elegido huir de su pasado, mientras el otro se ha rendido a él. Esta dualidad se refleja en la forma en que Rush interpreta los silencios, las pausas y los gestos cansados del personaje. En el lado opuesto del conflicto se encuentra Danny Huston, quien interpreta al antagonista principal, el líder del Clan del Este. Su papel representa la autoridad absoluta, el control y la rigidez del sistema que ha creado a Yang. Huston construye a su personaje con una frialdad calculada, evitando exageraciones y apostando por una presencia imponente, basada en la calma y la amenaza contenida. Su interpretación no depende de grandes explosiones emocionales, sino de la sensación constante de peligro que transmite, incluso cuando está en silencio. El personaje es casi una figura simbólica. Representa el destino del que Yang intenta escapar, un mundo donde la obediencia es más importante que la individualidad. Huston logra que cada aparición del líder del clan tenga peso dramático, incluso cuando no está en el campo de batalla, porque su autoridad parece extenderse a toda la narrativa. Un personaje secundario pero significativo es interpretado por Tony Cox, quien da vida al maestro de ceremonias del espectáculo de circo en el pueblo de Loud. Su trabajo aporta un tono completamente distinto al resto del reparto, introduciendo elementos de humor, exageración teatral y energía caótica. Cox interpreta a un personaje que vive entre el entretenimiento y la supervivencia, reflejando la naturaleza decadente del pueblo. Su actuación es más dinámica y caricaturesca en comparación con el resto del elenco, lo que ayuda a enfatizar la mezcla de géneros de la película. A través de su personaje, se muestra cómo el circo y el espectáculo forman parte de la vida cotidiana del pueblo, incluso en medio de la violencia y la pobreza. Más allá de los actores principales, la película cuenta con un conjunto de intérpretes que representan tanto a los habitantes del pueblo
como a los asesinos del Clan del Este. Aunque muchos de ellos tienen menos desarrollo individual, su presencia es crucial para construir la atmósfera del mundo. Los asesinos del clan, por ejemplo, son interpretados con una estética casi coreografiada, donde cada movimiento parece parte de una danza mortal. Esto exige un alto nivel de coordinación física entre los actores, ya que las escenas de combate no están diseñadas solo para mostrar violencia, sino también estilo y precisión. En este sentido, el trabajo actoral no se limita a la interpretación emocional, sino que se extiende al dominio del cuerpo como herramienta narrativa. Uno de los aspectos más interesantes del reparto es cómo los actores deben adaptarse a un estilo visual muy particular. La película no busca un realismo convencional, sino una estética casi de cómic o fábula. Esto obliga a los intérpretes a modular su actuación para encajar en un mundo donde la física de los combates es exagerada y la realidad está estilizada. Tanto Jang Dong-gun como Kate Bosworth y Geoffrey Rush deben equilibrar la credibilidad emocional con la exageración visual del entorno. El resultado es una actuación híbrida, donde lo importante no es solo lo que los personajes dicen, sino cómo ocupan el espacio y cómo interactúan con la coreografía de la acción. Las interacciones entre los personajes son otro punto clave del trabajo del reparto. La relación entre Jang, Lin y Ron forma el corazón emocional de la película y depende completamente de la química entre Jang Dong-gun, Kate Bosworth y Geoffrey Rush. Cada uno representa una forma distinta de lidiar con la violencia. Jang la ha interiorizado pero intenta abandonarla. Lin la enfrenta con determinación. Y Ron la ha normalizado hasta el punto del desgaste emocional. Estas diferencias se reflejan en sus estilos de actuación, creando una dinámica triangular que da profundidad al relato. Por otro lado, la presencia de Danny Huston funciona como una fuerza externa que presiona constantemente sobre los protagonistas, mientras que Tony Cox añade momentos de contraste tonal que evitan que la narrativa se vuelva demasiado sombría. En conjunto, el trabajo del elenco en The Warrior's Way no se puede entender solo como interpretación individual, sino como una construcción colectiva de un universo estilizado. Cada actor aporta una pieza distinta a un mosaico narrativo que mezcla géneros y culturas cinematográficas. El resultado es una película donde el reparto no solo representa personajes, sino también ideas: la redención, la obediencia, la libertad y el peso del pasado. La fuerza del film depende precisamente de cómo estos actores logran equilibrar la exageración visual con la emoción interna, creando un mundo donde la violencia es estética, pero las consecuencias emocionales siguen siendo profundamente humanas. The Warrior's Way, 2010, es una película que intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Un western, una historia de artes marciales, una fábula de redención y un espectáculo visual cargado de estilo. Dirigida por Sang-Moo Lee, la película apuesta por una mezcla poco común entre el cine oriental y el western americano, lo que le da una identidad visual muy marcada, pero también la convierte en una obra desigual en términos narrativos. La historia sigue a un asesino legendario que traiciona a su clan para proteger a una bebé y termina escondiéndose en un pequeño pueblo del oeste estadounidense. Desde esa premisa, la película construye un choque entre dos mundos completamente distintos: el del honor rígido del guerrero oriental y el del caos decadente del viejo oeste. Desde el punto de vista visual, la película es uno de sus mayores atractivos. Tiene una estética casi de cómic o videojuego, con escenarios estilizados, iluminación artificial y coreografías de combate exageradas que buscan más el impacto visual que el realismo. Las escenas de acción están diseñadas como coreografías teatrales, donde los movimientos de los personajes parecen suspendidos entre lo humano y lo fantástico. Este enfoque funciona bien si el espectador está buscando algo diferente a un western tradicional o una película de artes marciales convencional. Sin embargo, también puede resultar excesivo o poco natural para quienes prefieren un estilo más realista y contenido. El protagonista, interpretado por Jang Dong-gun, es uno de los puntos más fuertes de la película. Su personaje, Jang, es un guerrero silencioso que carga con un pasado violento y una transformación emocional gradual. La actuación es muy contenida, lo que encaja con la idea de un asesino entrenado para no mostrar emociones. Este enfoque puede resultar interesante porque obliga al espectador a interpretar sus sentimientos a través de gestos y acciones, en lugar de diálogos. Sin embargo,
también puede hacer que el personaje se sienta distante o poco accesible emocionalmente en ciertos momentos. Por otro lado, Kate Bosworth interpreta a Lynn, una joven del pueblo que aporta energía, conflicto emocional y un punto de vista más humano dentro de la historia. Su personaje funciona como conexión entre el espectador y el mundo de la película, ya que expresa de forma más directa el miedo, la esperanza y la frustración que el entorno genera. Aunque su actuación es correcta, en algunos momentos el guión no le da suficiente profundidad, lo que hace que su desarrollo dependa más de la relación con el protagonista que de su propia evolución independiente. Uno de los elementos más destacados del elenco es Geoffrey Rush, quien interpreta a un antiguo pistolero alcohólico. Su personaje aporta equilibrio emocional y sirve como puente entre el pasado violento del western y el conflicto central de la historia. Rush ofrece una actuación sólida, con matices de humor, tristeza y resignación. Es uno de los personajes más humanos de la película, y sus escenas ayudan a bajar la intensidad estética de la acción, aportando momentos de reflexión. Sin su presencia, la película podría sentirse demasiado fría o estilizada. El antagonista interpretado por Danny Huston representa el control, la obediencia y la rigidez del sistema del que huye el protagonista. Su actuación es sobria y calculada, lo que refuerza la sensación de amenaza constante. No es un villano explosivo o emocional, sino una figura silenciosa y autoritaria, lo que lo hace más inquietante. Sin embargo, el guión no le da suficiente espacio para explorar su motivación en profundidad, lo que hace que su presencia sea más simbólica que humana. Uno de los puntos débiles de la película es su narrativa. Aunque la premisa es interesante, el desarrollo de la historia es irregular. Hay momentos en los que la película se detiene demasiado en la estética y la acción, dejando en segundo plano el desarrollo emocional de los personajes. Esto provoca que algunas transiciones entre escenas se sientan apresuradas o poco conectadas. El espectador puede percibir que la película está más interesada en su estilo visual que en construir una historia completamente sólida y coherente. Otro aspecto a considerar es el ritmo. La película comienza de forma intrigante, con una introducción fuerte al mundo del protagonista y su conflicto interno. Sin embargo, a medida que avanza, el ritmo se vuelve desigual. Hay momentos de calma que funcionan bien para desarrollar la relación entre los personajes, pero también hay secciones donde la historia parece avanzar de manera irregular, especialmente cuando se prepara el conflicto final. Esto puede afectar la inmersión del espectador. En cuanto a las escenas de acción, son sin duda uno de los principales atractivos. Están coreografiadas con un estilo muy visual y creativo, combinando elementos de artes marciales con el entorno del western. Cada combate está diseñado como una pieza estética, donde la violencia se convierte en espectáculo. Esto puede ser muy atractivo para quienes disfrutan de la acción estilizada, pero puede resultar exagerado o poco creíble para quienes prefieren un enfoque más realista. La película no intenta ocultar esta exageración, sino que la abraza como parte de su identidad. La relación entre los personajes principales es uno de los aspectos más importantes de la historia, pero también uno de los más discutidos. La conexión entre el protagonista y Lynn se desarrolla de forma lenta y silenciosa, basada más en gestos que en diálogo. Esto puede resultar interesante porque transmite una forma de amor contenida y no verbal, pero también puede sentirse poco desarrollada para quienes esperan una evolución emocional más clara y profunda. La película apuesta por la sutileza, aunque no siempre logra equilibrarla con claridad narrativa. El tema central de la película es la redención. El protagonista intenta escapar de su pasado violento y construir una nueva vida, pero el pasado siempre lo alcanza. Este conflicto está bien planteado y se refleja en sus decisiones y sacrificios. Sin embargo, la película no siempre explora este tema con la profundidad que podría haber alcanzado. En algunos momentos, la estética y la acción toman el control, dejando el tema emocional en un segundo plano. Otro punto importante es la mezcla de géneros. La combinación de western y artes marciales es original y visualmente llamativa, pero también puede sentirse inconsistente. Algunos espectadores pueden disfrutar esta fusión como algo innovador, mientras que otros pueden verla como una mezcla que no termina de integrarse de forma natural. La película no busca una coherencia tradicional, sino una experiencia estilizada, lo que puede dividir opiniones. En términos generales, The Warrior's Way es una película que destaca más por su estilo que por su narrativa. Es visualmente impresionante en muchos momentos,
con una dirección artística que busca crear un mundo único y casi surrealista. Sin embargo, su historia y desarrollo de personajes no siempre alcanzan el mismo nivel de calidad. Esto hace que la experiencia sea desigual, con momentos muy fuertes y otros más débiles. Entonces, la pregunta de si vale la pena verla depende completamente del tipo de espectador. Si alguien busca una película profundamente narrativa, con desarrollo emocional sólido y ritmo constante, probablemente encontrará varias limitaciones. Pero si el interés está en la acción estilizada, la mezcla de géneros y una estética visual diferente a lo habitual, entonces puede ser una experiencia interesante y entretenida. En conclusión, The Warrior's Way es una película ambiciosa que intenta romper moldes, aunque no siempre lo consigue de manera perfecta. Es una obra que apuesta por el impacto visual y la idea de una fábula de redención en un mundo híbrido entre Oriente y Occidente. Vale la pena verla si se acepta su naturaleza exagerada y estilizada, pero no es una película que funcione igual de bien para todos los públicos. Es más una experiencia visual que una historia profundamente equilibrada, y ahí radica tanto su encanto como sus limitaciones. Finalmente, Yang se enfrenta al líder del Clan del Este en un duelo decisivo. Este combate representa el clímax de toda la historia, donde se pone a prueba no solo la habilidad física, sino también la voluntad de romper con el pasado. Yang lucha con una determinación diferente a la que tenía como asesino, motivado por la protección de la niña y por el deseo de libertad. El enfrentamiento es intenso y devastador, mostrando la brutalidad del mundo del que intenta escapar. Aunque ambos combatientes son extremadamente poderosos, la batalla refleja que incluso los más fuertes están limitados por sus propias decisiones y creencias. Tras la confrontación final, el destino de Yang queda marcado por las consecuencias de sus elecciones. Aunque logra derrotar la amenaza inmediata del clan, el costo es enorme tanto para él como para el pueblo. The Warrior's Way, 2010. Es una película que destaca especialmente por su uso intensivo de efectos visuales, VFX y CGI, ya que gran parte de su identidad estética depende de la creación digital de mundos, personajes y escenas de acción imposibles de filmar de manera convencional. Desde el inicio, la película deja claro que no busca un realismo tradicional, sino una experiencia visual estilizada, casi como si se tratara de un cómic en movimiento o un videojuego cinematográfico. Esto significa que el trabajo de efectos visuales no es solo un complemento, sino la columna vertebral de toda la producción. Sin CGI, la película simplemente no existiría en la forma en que fue concebida. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de VFX es la creación del mundo del Clan del Este, el grupo de guerreros asesinos al que pertenece el protagonista. Estas secuencias están completamente diseñadas con efectos digitales para representar escenarios imposibles, como fortalezas flotantes, fondos estilizados y espacios que parecen sacados de una pintura digital. El objetivo no es replicar la realidad, sino construir una mitología visual. El uso de colores intensos, iluminación contrastada y partículas en movimiento constante contribuye a generar una sensación de mundo sobrenatural. En este sentido, el CGI no intenta esconderse, sino que se muestra deliberadamente como parte del estilo artístico. El diseño del personaje del protagonista también depende en gran medida del trabajo digital. Aunque Yang Dong-gun realiza la actuación física, muchas de sus escenas de combate están potenciadas con efectos visuales que amplifican sus movimientos. Por ejemplo, las coreografías de lucha incluyen aceleraciones digitales, eliminación de elementos físicos y extensiones del entorno que permiten que los combates tengan una fluidez imposible en la realidad. El objetivo es dar la sensación de que el personaje tiene habilidades sobrehumanas, casi como un guerrero de leyenda. El CGI ayuda a transformar movimientos humanos en algo más estilizado y exagerado, lo que refuerza la naturaleza casi mítica del protagonista. Otro elemento clave del VFX es la integración entre escenarios reales y fondos digitales. El pueblo del oeste, donde se desarrolla gran parte de la historia, está construido parcialmente con decorados físicos, pero rodeado de extensiones digitales que completan el entorno. Esto permite crear un mundo que parece real a primera vista, pero que tiene un nivel de decadencia y estilización que sería difícil de lograr en una locación real. Los edificios deteriorados, el desierto infinito y los cielos gramáticos son potenciados digitalmente para aumentar la sensación de aislamiento y abandono.
Este tipo de integración es fundamental para mantener la coherencia visual entre el western y la fantasía oriental. Las escenas de acción son donde el CGI se vuelve más evidente y más importante. Cada combate está diseñado como una coreografía visual que mezcla artes marciales con efectos digitales. En muchos casos, los movimientos de los personajes son acelerados o suavizados digitalmente para crear un ritmo casi musical en la violencia. Además, se utilizan partículas, sombras dinámicas y estelas de movimiento para enfatizar la velocidad de los ataques. Esto convierte cada pelea en un espectáculo visual más cercano a un videojuego que a una película de acción realista. El objetivo no es mostrar impacto físico realista, sino crear una experiencia estética intensa. Uno de los puntos más llamativos del VFX es la representación de la violencia. En lugar de optar por un enfoque crudo o sangriento tradicional, la película utiliza efectos digitales para estilizar la sangre, los impactos y las heridas. Esto hace que la violencia tenga un tono más artístico que realista. La sangre, en algunos casos, aparece como elementos visuales exagerados, casi simbólicos, lo que refuerza la idea de que la película no está situada en un mundo real, sino en una especie de fábula visual. Este enfoque puede resultar atractivo para algunos espectadores, pero también puede alejar a quienes buscan una representación más naturalista. El trabajo de CGI también es fundamental en la creación de los personajes secundarios del Clan del Este. Muchos de estos guerreros tienen movimientos que no serían posibles sin asistencia digital, especialmente en escenas donde realizan saltos extremos, ataques múltiples o maniobras acrobáticas en cámara lenta. Los efectos permiten coordinar múltiples capas de acción en una sola escena, lo que da como resultado combates complejos y visualmente densos. Sin embargo, esta misma densidad puede hacer que algunas escenas se sientan artificiales o sobrecargadas, especialmente cuando el CGI no está perfectamente integrado con la iluminación del entorno. En el caso de Kate Bosworth, su personaje también participa en escenas donde el VFX juega un papel importante, especialmente en los momentos de acción con cuchillos. Aquí, los efectos digitales se utilizan para aumentar la precisión visual de los lanzamientos, ajustar trayectorias y reforzar el impacto de las armas. Aunque la actuación es física, el CGI ayuda a que los movimientos sean más estilizados y dramáticos. Esto permite que incluso personajes humanos sin habilidades sobrehumanas se integren en el mismo lenguaje visual exagerado de la película. El personaje interpretado por Geoffrey Rush también se beneficia indirectamente del trabajo de efectos visuales, aunque de una manera más sutil. En sus escenas, el CGI se utiliza principalmente para construir el ambiente del pueblo, reforzando la sensación de decadencia y aislamiento. La iluminación digital y los ajustes de color ayudan a transmitir el estado emocional del entorno, lo que complementa la actuación del personaje. En lugar de dominar la escena, el VFX, aquí, funciona como un apoyo atmosférico que refuerza el tono melancólico de sus momentos. Uno de los mayores desafíos del VFX en esta película es la integración entre actores reales y elementos digitales. En muchas escenas, los personajes interactúan con entornos completamente generados por computadora, lo que requiere una sincronización muy precisa entre actuación física y animación digital. Esto incluye movimientos de cámara complejos, efectos de destrucción y elementos ambientales como polvo, viento o iluminación dinámica. Cuando esta integración funciona bien, el resultado es muy impactante visualmente. Sin embargo, en algunos momentos, la separación entre lo real y lo digital se nota, lo que puede romper ligeramente la inmersión del espectador. El estilo general del CGI en The Warrior's Way no busca ser invisible, como ocurre en muchas producciones contemporáneas, sino claramente visible y estilizado. Esto significa que la película no intenta engañar al espectador, haciéndole creer que todo es real, sino que le invita a aceptar un mundo artificial como parte de su identidad estética. Este enfoque es similar al de otras películas que utilizan el CGI como lenguaje artístico, más que como herramienta de ocultación. En este caso, el objetivo es crear una experiencia visual que se sienta única, incluso si eso implica sacrificar parte del realismo. Otro aspecto importante es la iluminación digital. Muchas escenas están construidas con un control muy preciso de luces y sombras que no siempre corresponderían a condiciones naturales. Esto permite dirigir la atención del espectador hacia los elementos importantes de la acción y crear una atmósfera más dramática.
La iluminación juega un papel narrativo, ayudando a diferenciar los mundos internos de los personajes. El mundo del Clan del Este es más oscuro, rígido y frío, mientras que el pueblo del Oeste tiene tonos más cálidos pero decadentes. Esta dualidad visual es fundamental para la identidad de la película. El uso del color también es una herramienta clave dentro del CGI. Los tonos saturados en las escenas del clan contrastan con los colores apagados del pueblo, lo que refuerza la idea de dos mundos opuestos. Este contraste cromático no es accidental, sino parte del diseño visual general de la película. El color se convierte en un lenguaje narrativo que ayuda a entender la transformación del protagonista y su transición entre dos realidades. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en The Warrior's Way es uno de los elementos más importantes y definitorios de la película. No se trata solo de efectos técnicos, sino de una decisión artística que determina cómo se cuenta la historia. La película utiliza la tecnología digital para construir un mundo estilizado, exagerado y simbólico, donde la realidad no es el objetivo principal. Aunque esto puede generar divisiones en la audiencia, también es lo que le da a la película su identidad única. Es una obra donde los efectos visuales no están al servicio de la realidad, sino de la imaginación, y donde cada escena está diseñada para parecer más una pintura en movimiento que una representación literal del mundo. The Warrior's Way, 2010, es una de esas películas que, a pesar de tener una propuesta visual ambiciosa y un reparto internacional llamativo, terminó siendo recordada más por su desempeño comercial decepcionante que por su impacto en la taquilla mundial. Su recorrido en cines y su posterior vida en formato doméstico muestran claramente cómo una producción de gran presupuesto puede enfrentarse a dificultades cuando no logra conectar con el público general, incluso si ofrece una experiencia visual diferente. El caso de esta película es interesante porque combina elementos de cine de acción, fantasía y western, pero no consigue traducirse en éxito financiero proporcional a su inversión. En su lanzamiento en cines, la película tuvo una distribución limitada en comparación con otras producciones de gran presupuesto de la época. Aunque contaba con una campaña de marketing que destacaba su estilo visual único y su mezcla de géneros, no logró generar suficiente expectativa entre el público masivo. Uno de los factores principales fue su tono híbrido, que no encajaba completamente en ninguna categoría comercial clara. Los espectadores de cine de artes marciales esperaban una narrativa más centrada en la acción oriental tradicional, mientras que los fanáticos del western no encontraron una representación auténtica del género clásico. Esta falta de identidad comercial clara afectó directamente su rendimiento en taquilla. En Estados Unidos, el estreno fue especialmente débil en comparación con las expectativas iniciales. La película no logró mantenerse en cartelera durante mucho tiempo, y tuvo una recaudación muy por debajo de lo que se esperaba para una producción de este nivel. Parte del problema fue la competencia con otros estrenos más convencionales y populares en ese momento, que ofrecían historias más accesibles para el público general. Además, el estilo visual extremadamente estilizado de la película no fue del gusto de todos los espectadores, lo que limitó su atractivo en salas de cine. La combinación de estos factores hizo que su impacto inicial fuera bastante reducido. A nivel internacional, la película tuvo un comportamiento ligeramente mejor, especialmente en algunos mercados asiáticos, donde la presencia de Jang Dong-gun ayudó a atraer cierto interés. Sin embargo, incluso en estos territorios, el rendimiento no alcanzó niveles de éxito significativo. La mezcla de culturas narrativas, occidental y oriental, no logró traducirse en una conexión fuerte con ninguna audiencia específica. En lugar de convertirse en un puente cultural exitoso, la película terminó siendo percibida como un experimento visual interesante, pero comercialmente débil. Esto demuestra cómo la globalización en el cine no siempre garantiza éxito automático, incluso cuando se cuenta con estrellas de diferentes industrias. Uno de los problemas clave en su desempeño de taquilla fue el presupuesto elevado de producción. La película invirtió una gran cantidad de recursos en efectos visuales, diseño artístico y secuencias de acción complejas. Esto significa que necesitaba un rendimiento en taquilla muy alto para poder ser rentable. Sin embargo, debido a su recepción tibia y su limitada popularidad, la recaudación no logró cubrir los costos de producción de manera efectiva durante su paso por cines. Esto la convirtió en un ejemplo típico de película de alto presupuesto que no logra recuperar su inversión inicial en salas. La recepción crítica
también influyó indirectamente en su desempeño comercial. Aunque algunos críticos reconocieron su ambición visual y su estilo único, muchos señalaron problemas en el guión, el ritmo narrativo y la falta de desarrollo profundo de los personajes. Estas opiniones mixtas afectaron la percepción del público general, que en muchos casos decidió no acudir al cine. En el mercado moderno, donde las críticas y las primeras impresiones tienen un impacto importante en la decisión de los espectadores, este tipo de recepción puede ser determinante para el éxito o fracaso de una película. Después de su paso por cines, la película tuvo una segunda vida a través del formato doméstico, incluyendo DVD, Blu-ray y posteriormente plataformas digitales. Este segmento fue más estable en comparación con su desempeño en salas, ya que permitió que la película encontrara un público más específico interesado en el cine visualmente estilizado o en producciones de culto. En el mercado doméstico, las expectativas son diferentes, ya que las películas no dependen exclusivamente de la taquilla y pueden recuperar parte de su inversión con el tiempo. El lanzamiento en DVD y Blu-ray incluyó materiales adicionales como detrás de cámaras, análisis del proceso de efectos visuales y entrevistas con el elenco. Estos contenidos ayudaron a destacar el esfuerzo técnico detrás de la película, especialmente el trabajo de CGI y la coreografía de acción. Para muchos espectadores interesados en la parte técnica del cine, estos materiales hicieron que la película tuviera un valor adicional, más allá de su narrativa. En este contexto, la película comenzó a ser apreciada más como un proyecto visual experimental que como un producto comercial tradicional. El formato doméstico también permitió que la película fuera reevaluada por parte de algunos espectadores que no la habían visto en cines. Al verla en casa, muchos pudieron apreciar mejor su estilo visual sin la presión de una experiencia teatral. La estética exagerada, que en el cine podía resultar excesiva, se percibe de manera diferente en un entorno más controlado. Esto ayudó a construir una pequeña base de seguidores que valoran la película por su originalidad, incluso si reconocen sus defectos narrativos. Con el paso del tiempo, la película también encontró presencia en plataformas digitales de streaming, lo que amplió aún más su accesibilidad. En este entorno, la película funciona como una opción curiosa dentro del catálogo, atrayendo a espectadores que buscan propuestas diferentes o experimentales. Este tipo de distribución digital ha sido importante para mantener viva la película, incluso años después de su estreno original. En muchos casos, las películas que no tuvieron éxito en taquilla encuentran una segunda oportunidad en el streaming, donde el criterio de selección del público es más flexible. En términos de rentabilidad global, el recorrido de la película es un ejemplo de cómo el éxito financiero en el cine no depende solo del presupuesto o del talento involucrado, sino también de la capacidad de conectar con una audiencia amplia. A pesar de contar con actores reconocidos como Kate Bosworth y Geoffrey Rush, así como un concepto visual innovador, la película no logró generar el impacto comercial esperado. Esto demuestra que la originalidad por sí sola no siempre es suficiente para asegurar el éxito en el mercado global. Otro aspecto importante en su desempeño fue la estrategia de marketing. La promoción de la película se centró en destacar su estilo visual y su mezcla de géneros, pero esto también pudo haber generado confusión entre los espectadores. Muchos no tenían claro qué tipo de película iban a ver, lo que afectó la decisión de asistir al cine. En la industria cinematográfica, la claridad en la comunicación del producto es fundamental, y en este caso, la ambigüedad pudo haber jugado en contra. A pesar de su fracaso comercial inicial, la película ha sido objeto de análisis en años posteriores como un ejemplo de cine experimental de alto presupuesto. Su combinación de CGI, estética estilizada y mezcla de géneros la convierten en una obra interesante desde el punto de vista técnico y artístico, aunque no necesariamente desde el punto de vista comercial. En este sentido, su legado es más crítico que financiero, ya que sirve como referencia sobre los riesgos de producciones ambiciosas que no logran equilibrar estilo y narrativa. En conclusión, el recorrido de The Warrior's Way, en taquilla y en el mercado doméstico, muestra claramente la diferencia entre ambición artística y éxito comercial. La película no logró cumplir con las expectativas financieras en su estreno en cines, y tuvo un rendimiento limitado a nivel global. Sin embargo, su vida posterior en formatos domésticos y digitales le permitió encontrar una audiencia más específica que valora su estilo visual y su propuesta única. The Warrior's Way, 2010,
es una película que genera opiniones muy divididas, precisamente porque es una obra que apuesta más por el estilo visual y la experimentación que por una narrativa convencional. Dirigida por Sing-Moo Lee, la película mezcla artes marciales, western y fantasía, en una combinación poco habitual en el cine comercial. Esta mezcla hace que tenga elementos muy atractivos para ciertos tipos de espectadores, pero también debilidades claras que afectan su impacto general. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué es una película que algunos consideran una experiencia visual interesante, mientras que otros la ven como un proyecto irregular. Uno de los puntos positivos más evidentes de la película es su estilo visual. Desde el primer momento, The Warrior's Way presenta un mundo altamente estilizado, con una estética que parece inspirada en cómics, videojuegos y pinturas digitales. Este enfoque visual no busca realismo, sino impacto artístico. Cada escena está cuidadosamente diseñada para crear una sensación de mundo fantástico, donde la realidad está exagerada y transformada. Esta identidad visual tan marcada es uno de los elementos que más destacan los espectadores, ya que no es común ver este tipo de fusión entre western y artes marciales con un nivel de estilización tan extremo. Otro aspecto positivo importante es la coreografía de acción. Las escenas de combate están diseñadas como secuencias dinámicas, rápidas y visualmente complejas. El uso de artes marciales se combina con elementos del western, como armas de fuego y entornos desérticos, creando enfrentamientos únicos. Estas escenas no buscan ser realistas, sino espectaculares. La forma en que los personajes se mueven, saltan y luchan está potenciada por efectos visuales que aumentan la sensación de velocidad y poder. Para los amantes del cine de acción estilizado, este es uno de los mayores atractivos de la película. El protagonista interpretado por Jang Dong-gun también es un punto fuerte. Su personaje, Jang, es un guerrero silencioso que transmite emociones a través de gestos y lenguaje corporal más que con palabras. Este tipo de actuación minimalista encaja perfectamente con la naturaleza del personaje, que ha sido entrenado para reprimir sus emociones. La interpretación logra transmitir una evolución interna interesante, desde un asesino frío hasta alguien que empieza a desarrollar empatía y humanidad. Esta transformación es uno de los núcleos emocionales más importantes de la película. La presencia de Geoffrey Rush también es un elemento positivo. Su personaje aporta equilibrio emocional y profundidad narrativa. Rush interpreta a un antiguo pistolero marcado por su pasado, y su actuación añade momentos de humanidad, humor y melancolía. En una película dominada por la estética exagerada y la acción estilizada, su personaje funciona como ancla emocional, ayudando a que la historia no se vuelva completamente fría o distante. Su interpretación es uno de los elementos más accesibles para el público general. Otro punto positivo es la originalidad de la mezcla de géneros. No es común ver una película que combine de forma tan directa el western clásico con artes marciales orientales. Esta fusión crea una identidad única que diferencia a la película de otras producciones de acción. Aunque esta mezcla no siempre es perfecta, sí aporta frescura y una sensación de experimentación que puede resultar atractiva para espectadores que buscan algo diferente a las fórmulas tradicionales de Hollywood. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos importantes. Uno de los más mencionados es su guión. La historia, aunque tiene una premisa interesante, no siempre está desarrollada de manera sólida. Algunos elementos narrativos se sienten simplificados, y ciertas decisiones de los personajes no están completamente justificadas. Esto hace que la historia pierda fuerza en algunos momentos, especialmente cuando se compara con el nivel de calidad de su diseño visual. Otro problema es el ritmo narrativo. La película alterna entre escenas de acción muy intensas y momentos más tranquilos de desarrollo emocional, pero estas transiciones no siempre están bien equilibradas. En algunos casos, la historia avanza demasiado rápido, sin dar suficiente espacio para que los personajes o las situaciones se desarrollen de manera natural. En otros momentos, la película se detiene demasiado en su estética, lo que puede hacer que el ritmo se sienta irregular. El personaje interpretado por Kate Bosworth también recibe críticas mixtas. Aunque Lynn tiene potencial como personaje fuerte e independiente, su desarrollo no siempre es consistente. En algunos momentos, su papel depende demasiado de su relación con el protagonista, lo que limita su evolución individual. Esto hace que su personaje no alcance todo el impacto emocional que podría haber tenido dentro de la historia. El antagonista interpretado por Danny Huston
también es un punto débil relativo. Aunque su presencia es imponente y su interpretación es sólida, el personaje no tiene suficiente profundidad narrativa. Su motivación y desarrollo no están explorados con suficiente detalle, lo que lo convierte más en una figura simbólica del conflicto que en un villano completamente desarrollado. Esto reduce el impacto emocional del enfrentamiento final. Otro punto negativo importante es el uso del CGI. Aunque el estilo visual es uno de los atractivos de la película, en algunos momentos los efectos digitales no están perfectamente integrados con los actores reales o los escenarios. Esto puede generar una sensación de artificialidad que rompe ligeramente la inmersión. En escenas con mucha acción o múltiples elementos visuales, el exceso de efectos puede resultar abrumador o poco natural. También se puede mencionar que la película depende demasiado de su estilo visual. Aunque esto es uno de sus mayores atractivos, también se convierte en una debilidad cuando la narrativa no logra sostener el mismo nivel de interés. En algunos momentos, parece que la película prioriza la estética por encima del desarrollo de la historia o los personajes. Esto puede hacer que algunos espectadores sientan que la forma domina completamente al contenido. Otro aspecto negativo es la falta de conexión emocional profunda con algunos personajes secundarios. Aunque el mundo de la película está lleno de figuras interesantes, no todos reciben el tiempo o el desarrollo necesario para generar un impacto emocional fuerte. Esto hace que algunas muertes o eventos importantes no tengan todo el peso dramático que podrían haber tenido si los personajes estuvieran mejor construidos. El tono de la película también puede ser un problema para algunos espectadores. La mezcla entre acción estilizada, momentos dramáticos y elementos casi fantásticos puede generar una sensación de inconsistencia. No siempre está claro si la película quiere ser un drama serio, una fábula visual o un espectáculo de acción puro. Esta ambigüedad tonal puede afectar la experiencia general. A pesar de estos problemas, es importante reconocer que la película no pretende seguir las reglas tradicionales del cine comercial. Su objetivo es crear una experiencia visual única, aunque eso implique sacrificar parte de la coherencia narrativa. Esto significa que muchos de sus puntos negativos también están relacionados con su decisión de ser diferente, lo que puede ser visto como una debilidad o como una elección artística, dependiendo del espectador. En conclusión, The Warrior's Way es una película con una identidad muy clara en lo visual y una ambición estética notable, pero con debilidades en su guión, desarrollo de personajes y ritmo narrativo. Sus puntos positivos incluyen su estilo visual innovador, sus escenas de acción coreografiadas, la actuación de Jang Dong-gun y Geoffrey Rush, y su original mezcla de géneros. Sus puntos negativos incluyen un guión irregular, personajes secundarios poco desarrollados, uso inconsistente del CGI en algunos momentos y un equilibrio narrativo inestable. Es una película que puede gustar mucho a quienes buscan algo visualmente diferente, pero que puede decepcionar a quienes esperan una historia más sólida y tradicional. The Warrior's Way, 2010, es una película que destaca no solo por su estilo visual y su mezcla de géneros, sino también por la visión particular de su creador principal, el director y guionista Sing-Moo Lee. En esta obra, su papel es fundamental, porque no se trata de una adaptación de una historia previa, ni de un proyecto dirigido por múltiples autores creativos con estilos distintos, sino de una película construida alrededor de una idea muy personal. Esto hace que la dirección y el guión estén profundamente conectados, ya que ambos responden a una misma intención artística: crear un mundo híbrido entre el western y las artes marciales, con una estética casi mitológica. El director y escritor de la película es Sing-Moo Lee, un cineasta surcoreano que, con este proyecto, buscó establecer una identidad visual única dentro del cine internacional. Su enfoque creativo se basa en la idea de fusionar culturas cinematográficas distintas. El cine de acción oriental, caracterizado por su coreografía de artes marciales, y el western americano, conocido por sus paisajes desérticos, pistoleros solitarios y temas de redención. Esta combinación no es común en el cine comercial, lo que convierte a la película en una propuesta arriesgada desde su concepción inicial. En Estados Unidos, el estreno fue especialmente débil en comparación con las expectativas iniciales. La película no logró mantenerse en cartelera durante mucho tiempo, y tuvo una recaudación muy por debajo de lo que se esperaba para una producción de este nivel. Parte del problema fue la competencia con otros estrenos más convencionales y populares en ese momento, que ofrecían historias más accesibles para el público general. Además,
el estilo visual extremadamente estilizado de la película no fue del gusto de todos los espectadores, lo que limitó su atractivo en salas de cine. La combinación de estos factores hizo que su impacto inicial fuera bastante reducido. Como guionista, Sing-Moo Lee construye una historia que gira en torno a un tema central muy clásico: la redención de un hombre marcado por la violencia. El protagonista es un asesino entrenado desde la infancia, que decide romper con su destino al negarse a cumplir una orden moralmente inaceptable. A partir de ese momento, el guión se centra en su intento de escapar de su pasado y construir una nueva vida en un entorno completamente diferente. Este conflicto interno entre el deber impuesto y la libertad personal es uno de los ejes narrativos más importantes de la película. El trabajo de dirección de Sing-Moo Lee se caracteriza por un fuerte énfasis en la estética visual. La película no busca un realismo convencional, sino una representación estilizada del mundo, donde cada escena parece cuidadosamente diseñada, como si fuera una ilustración o una viñeta de cómic. Esto se refleja en el uso del color, la iluminación y la composición de los planos. El director opta por una puesta en escena que prioriza la belleza visual sobre la naturalidad, lo que da como resultado una película con una identidad muy marcada. En términos de narrativa, el guión de Sing-Moo Lee sigue una estructura relativamente simple, pero cargada de simbolismo. La historia no depende de giros complejos o subtramas elaboradas, sino de la evolución emocional del protagonista y su relación con el entorno. El guión utiliza el contraste entre dos mundos, el clan del este y el pueblo del oeste, como metáfora del conflicto interno del personaje principal. Este tipo de construcción narrativa refuerza la idea de que la película es más una fábula visual que un drama realista tradicional. Uno de los aspectos más importantes del trabajo del director es la creación del tono de la película. Sing-Moo Lee decide deliberadamente mezclar elementos de distintos géneros sin preocuparse demasiado por las convenciones tradicionales de cada uno. Esto significa que la película puede pasar de una escena de acción extremadamente estilizada a un momento de calma emocional o incluso a una secuencia con toques casi teatrales. Esta libertad tonal es una de las características más distintivas de la obra, aunque también puede ser una de sus debilidades si el espectador espera una narrativa más uniforme. En el guión, uno de los temas centrales es la identidad. El protagonista no solo huye físicamente de su pasado, sino que también intenta redefinir quién es como individuo. Este conflicto está cuidadosamente construido por Sing-Moo Lee a través de decisiones narrativas que lo colocan constantemente entre dos mundos. Por un lado, está el mundo del asesinato y la obediencia absoluta. Por otro, el mundo del pueblo, donde comienza a experimentar emociones humanas como el afecto, la amistad y la responsabilidad. Esta dualidad es el motor principal de la historia. La construcción de personajes en el guión también refleja el estilo del director. En lugar de desarrollar personajes extremadamente complejos o llenos de subtramas, Sing-Moo Lee opta por figuras más arquetípicas. El protagonista representa la redención, la joven del pueblo representa la esperanza y la vida nueva, el antiguo pistolero representa el desgaste del pasado, y el antagonista simboliza el control absoluto del sistema. Esta estructura de personajes permite que la historia funcione como una especie de fábula moral, más que como un drama psicológico profundo. El estilo de dirección de Sing-Moo Lee también se refleja en su uso del espacio cinematográfico. Los escenarios están diseñados para ser visualmente impactantes, con una fuerte presencia de elementos digitales y composiciones que enfatizan la simetría y el contraste. Esto crea un mundo que se siente intencionalmente artificial, pero coherente dentro de su propia lógica estética. El director no intenta ocultar esta artificialidad, sino que la utiliza como parte del lenguaje visual de la película. En cuanto al ritmo narrativo, el guión presenta una estructura que alterna entre momentos de acción intensa y periodos de desarrollo emocional más pausados. Sing-Moo Lee utiliza estos cambios de ritmo para construir tensión y permitir que el espectador respire entre secuencias de combate. Sin embargo, esta estructura no siempre es perfectamente equilibrada, ya que en algunos momentos la película parece priorizar el espectáculo visual sobre el avance narrativo. Otro elemento importante del trabajo del director es la integración del CGI dentro del guión visual. Sing-Moo Lee escribe y dirige escenas que dependen completamente de efectos visuales para su realización. Esto incluye combates imposibles, entornos completamente digitales y movimientos exagerados
que no podría lograrse en un entorno realista. Esta dependencia del CGI no es accidental, sino parte de su visión artística, donde la película funciona casi como una animación de acción en vivo. El enfoque del director hacia la violencia también es significativo. En lugar de representar la violencia de manera cruda o realista, Sing-Moo Lee la estiliza, convirtiéndola en una forma de expresión visual. Los combates no son solo enfrentamientos físicos, sino también secuencias coreografiadas que tienen una cualidad casi poética. Esto refuerza la idea de que la película no busca representar el mundo tal como es, sino crear una versión estilizada y simbólica de la realidad. El guión también explora el tema del destino frente a la libre elección. El protagonista está destinado desde niño a convertirse en un asesino, pero su decisión de romper con ese destino es lo que impulsa toda la historia. Sing-Moo Lee utiliza este conflicto para construir una narrativa sobre la posibilidad de cambio y redención. Sin embargo, el pasado del personaje siempre lo persigue, lo que refuerza la idea de que escapar completamente de la identidad anterior es extremadamente difícil. Otro aspecto relevante del trabajo del director es cómo utiliza el silencio dentro de la narrativa. Muchos momentos importantes de la película no dependen del diálogo, sino de la expresión visual y la actuación física de los personajes. Esto refleja una influencia clara del cine oriental, donde el lenguaje corporal y la composición visual tienen tanta importancia como las palabras. Sing-Moo Lee utiliza este recurso para reforzar la atmósfera contemplativa de ciertas escenas. En conclusión, el trabajo de dirección y escritura de Sing-Moo Lee en The Warrior's Way es una combinación de ambición artística, experimentación visual y narrativa simbólica. Su visión creativa da lugar a una película que no sigue las reglas tradicionales del cine comercial, sino que intenta construir su propio lenguaje audiovisual. El guión, aunque simple en su estructura, está cargado de significado temático, especialmente en lo relacionado con la identidad, la redención y el conflicto entre destino y libertad. La dirección, por su parte, transforma esta historia en una experiencia visual estilizada que prioriza la estética y la atmósfera sobre el realismo. El resultado es una obra que refleja claramente la personalidad artística de su creador, con todas sus fortalezas y limitaciones. The Warrior's Way, 2010, es una película donde la música y el BGM, background music o música de fondo, juegan un papel muy importante, porque no solo acompañan las escenas, sino que ayudan a construir el mundo híbrido entre el western y las artes marciales. En este tipo de película, donde la estética visual es muy estilizada y la narrativa mezcla culturas muy diferentes, la música se convierte en un puente emocional que une todos los elementos. El compositor principal de la película es Jung Jae-il, un músico surcoreano conocido por su capacidad para combinar orquestación moderna con sensibilidad emocional y un enfoque cinematográfico muy atmosférico. Su trabajo en esta película es fundamental para darle coherencia a un mundo que, visualmente, está dividido entre dos estilos completamente distintos. El trabajo de Jung Jae-il en el BGM se centra en crear una identidad sonora que refleje el conflicto central de la historia, la lucha entre el deber impuesto y la libertad personal. Para lograr esto, utiliza una mezcla de instrumentos orquestales, percusión intensa y sonidos ambientales que cambian dependiendo del entorno narrativo. En las escenas del Clan del Este, la música tiende a ser más rítmica, con percusión marcada y tonos oscuros que refuerzan la disciplina, el control y la violencia organizada. En contraste, las escenas del pueblo del oeste tienen una música más suave, melancólica y con matices más humanos, reflejando la fragilidad y el desgaste de los personajes. Uno de los aspectos más importantes del BGM es cómo Jung Jae-il utiliza el silencio como parte de la música. En muchas escenas, especialmente aquellas protagonizadas por el personaje de Yang, interpretado por Jang Dong-gun, la ausencia de música es tan significativa como la presencia de ella. Este uso del silencio permite que las escenas de combate o de introspección tengan más impacto emocional, ya que el espectador se concentra completamente en la acción o en la expresión del personaje sin distracciones sonoras. Este recurso también refuerza la naturaleza solitaria del protagonista, que es un personaje silencioso tanto en diálogo como en emoción. En las escenas de acción, el compositor Jung Jae-il utiliza una combinación de percusión intensa y capas electrónicas que aumentan la sensación de velocidad y peligro. El BGM no solo acompaña los combates, sino que los estructura, marcando el ritmo de los movimientos y enfatizando los momentos clave de impacto.
Esto es especialmente evidente en las escenas donde los guerreros del Clan del Este atacan, ya que la música se acelera y se vuelve más agresiva, casi como si fuera parte de la coreografía de la lucha. Este tipo de composición ayuda a que las escenas de acción se sientan más dinámicas y estilizadas. Otro elemento importante del trabajo musical es la forma en que Jung Jae-il diferencia los mundos narrativos a través del sonido. El Clan del Este está representado por una música más estructurada, casi militar, con patrones repetitivos que reflejan la disciplina y la obediencia. En cambio, el pueblo del Oeste tiene una música más caótica, con melodías irregulares y tonos más humanos que reflejan la inestabilidad del entorno. Esta dualidad sonora ayuda al espectador a entender visualmente y emocionalmente los dos mundos, sin necesidad de explicaciones verbales. La relación emocional entre los personajes también está reforzada por el BGM. En las escenas entre Yang y Lin, interpretada por Kate Bosworth, la música adopta un tono más suave y melódico. Aquí, Jung Jae-il utiliza cuerdas, piano y sonidos ambientales ligeros para crear una sensación de intimidad y vulnerabilidad. Estas composiciones no son exageradas ni dramáticas, sino contenidas, lo que encaja con la naturaleza silenciosa y gradual de la relación entre los personajes. La música en estos momentos actúa como un lenguaje emocional que sustituye a los diálogos. En contraste, los momentos protagonizados por el personaje de Geoffrey Rush tienen una identidad musical diferente. Su personaje, un pistolero veterano marcado por el alcohol y el arrepentimiento, está acompañado por una música más nostálgica y ligeramente melancólica. Jung Jae-il utiliza tonos más graves y progresiones lentas para reflejar la carga emocional del personaje. Esta música no solo acompaña sus escenas, sino que también refuerza su papel como figura de experiencia y desgaste dentro del mundo violento de la película. El BGM también juega un papel importante en la construcción del clímax de la película. Durante las secuencias finales, la música se intensifica progresivamente, combinando todos los elementos sonoros previamente establecidos: percusión del Clan del Este, melodías del pueblo del Oeste y temas emocionales de los personajes principales. Esta fusión sonora representa el choque final entre los dos mundos que la película ha estado construyendo. Jung Jae-il utiliza este momento para unir todos los temas musicales en una sola estructura épica que acompaña el desenlace de la historia. Uno de los logros más interesantes del compositor es su capacidad para evitar que la música sobrecargue la película. En muchos filmes de acción, el BGM puede volverse excesivo y competir con la acción visual. Pero en este caso, Jung Jae-il mantiene un equilibrio entre presencia y discreción. La música está diseñada para complementar la imagen, no para dominarla. Esto permite que el estilo visual tan fuerte de la película mantenga su protagonismo sin perder el soporte emocional que proporciona la banda sonora. También es importante destacar el uso de motivos musicales recurrentes. Jung Jae-il asigna ciertos temas específicos a personajes y situaciones, lo que ayuda a crear continuidad emocional a lo largo de la película. Por ejemplo, el tema asociado al protagonista evoluciona a medida que él cambia emocionalmente. Al inicio, la música es más fría y estructurada, pero a medida que el personaje desarrolla empatía y conexión con el mundo del pueblo, el tema se vuelve más cálido y humano. Este tipo de evolución musical refuerza la narrativa sin necesidad de diálogo adicional. El sonido ambiental también es una parte importante del diseño musical. No todo el impacto sonoro proviene de la música en sí, sino también de la mezcla entre efectos de sonido y composición musical. Jung Jae-il trabaja en conjunto con el diseño de sonido para integrar elementos como el viento del desierto, los pasos en madera, el choque de armas y los silencios prolongados. Esta integración hace que el mundo de la película se sienta más inmersivo, incluso cuando los escenarios son altamente estilizados o digitales. En las escenas del Clan del Este, la música a menudo se mezcla con sonidos casi industriales o electrónicos, lo que refuerza la sensación de una organización fría y mecanizada. Este contraste con los sonidos más orgánicos del pueblo del Oeste ayuda a diferenciar claramente los dos mundos, no solo visualmente, sino también auditivamente. Esta estrategia sonora es clave para mantener la coherencia en una película que mezcla tantos estilos diferentes. Otro aspecto interesante del trabajo de Jung Jae-il es su capacidad para adaptar la intensidad musical al ritmo emocional de las escenas. En lugar de mantener una intensidad constante, la música sube y baja de forma dinámica,
siguiendo la tensión narrativa. Esto permite que las escenas de acción no sean simplemente explosivas, sino que tengan momentos de pausa y respiración que aumentan su impacto general. En conclusión, el trabajo de música y BGM en The Warrior's Way es un elemento esencial que sostiene la identidad emocional y estilística de la película. Jung Jae-il logra crear una banda sonora que no solo acompaña la acción, sino que también construye el mundo narrativo, diferencia los espacios, refuerza los personajes y guía la experiencia emocional del espectador. El final de The Warrior's Way, 2010, es uno de los elementos más importantes de la película, porque reúne todos los temas principales que se han desarrollado a lo largo de la historia. La redención, el conflicto entre el pasado y el presente, la lucha entre dos mundos opuestos, y la idea de que la violencia siempre deja consecuencias, incluso cuando se intenta escapar de ella. Dirigida por Sang-Moo Lee, la película construye su desenlace como una mezcla de acción intensa, sacrificio emocional y resolución simbólica, donde el protagonista enfrenta no solo a sus enemigos externos, sino también a su propio destino. En los momentos previos al final, la tensión en el pueblo de Lode ya es extrema. El Clan del Este ha llegado con toda su fuerza para capturar o eliminar al protagonista, interpretado por Jang Dong-gun, y recuperar al bebé que él ha decidido proteger. El pueblo, que antes era un lugar decadente pero relativamente tranquilo, se convierte en un campo de batalla. Los habitantes, incluidos personajes como Lin, interpretada por Kate Bosworth, y el viejo pistolero interpretado por Geoffrey Rush, se ven obligados a enfrentarse a una violencia que ya no pueden evitar. Este contexto prepara el terreno para un final que no es solo físico, sino también emocional. El líder del Clan del Este, interpretado por Danny Huston, representa la autoridad absoluta del sistema del que Jang ha huido. Su llegada al conflicto final simboliza el choque definitivo entre obediencia y libertad. Este personaje no es solo un enemigo físico, sino una representación del destino impuesto que persigue al protagonista desde su infancia. El enfrentamiento final entre ambos no es simplemente una pelea, sino la culminación de un conflicto filosófico. Si una persona puede realmente escapar de su naturaleza y de su pasado. Durante el clímax, Jang se enfrenta a múltiples guerreros del Clan del Este, mientras intenta proteger al bebé. Estas escenas están cargadas de acción intensa y coreografías estilizadas, pero también tienen un peso emocional importante. Cada combate representa un paso más en la lucha del protagonista contra su antiguo mundo. Aunque sus habilidades como asesino siguen siendo extremadamente efectivas, también se percibe un cambio en su forma de luchar. Ya no combate solo por supervivencia o cumplimiento de órdenes, sino por protección y decisión personal. Este cambio es clave para entender el significado del final. El personaje de Lin también tiene un papel importante en el desenlace. Aunque no es una guerrera en el mismo sentido que Jang, su participación en la defensa del pueblo muestra su crecimiento emocional. Ella deja de ser una observadora para convertirse en alguien que toma decisiones activas en medio del caos. Su relación con Jang alcanza su punto más emocional en este momento, aunque la película no lo expresa de manera excesivamente romántica. Más bien, su conexión se muestra a través de acciones, miradas y sacrificios silenciosos, lo que refuerza el estilo contenido del film. Por otro lado, el personaje de Ron, interpretado por Geoffrey Rush, representa la idea de redención tardía. En el final, su participación en la defensa del pueblo simboliza la posibilidad de enfrentar el pasado, incluso cuando ya parece demasiado tarde. Su lucha no es glorificada, sino humana y desgastada, lo que contrasta con el estilo casi sobrehumano del Clan del Este. Esto ayuda a equilibrar el tono del final, mostrando que la violencia afecta a todos de manera diferente. El momento central del final es el enfrentamiento directo entre Jang y el líder del Clan del Este. Este combate representa la culminación de toda la historia. Es un choque entre dos filosofías, una basada en la obediencia absoluta y otra en la elección personal. La película no presenta este enfrentamiento como una simple pelea de acción, sino como una confrontación simbólica, donde cada golpe tiene un significado más profundo. Jang ya no es solo un arma del clan, sino un individuo que ha elegido su propio camino, aunque ese camino esté lleno de dolor. Durante el combate final, se muestra claramente cómo el protagonista ha cambiado. Aunque sus habilidades siguen siendo letales, su motivación es completamente diferente. Ya no lucha para cumplir una misión impuesta,
sino para proteger a la niña y preservar la nueva vida que ha comenzado a construir. Este contraste es fundamental para el mensaje del final. La transformación interna del personaje es más importante que la victoria física. El clímax también está marcado por la destrucción del pueblo de Lode. Este escenario, que había sido el refugio temporal del protagonista, queda reducido a un campo de ruinas. Esta destrucción simboliza la imposibilidad de escapar completamente del pasado. Aunque Yang intenta construir una nueva vida, la violencia del mundo del que huyó termina alcanzándolo. Sin embargo, esta destrucción no significa derrota absoluta, sino transformación. El desenlace del enfrentamiento final deja claro que el costo de la redención es extremadamente alto. Aunque el protagonista logra derrotar la amenaza principal del Clan del Este, el precio es la pérdida del lugar que había comenzado a considerar su hogar. El pueblo ya no puede ser el refugio que era antes, y los personajes que sobreviven deben enfrentar un futuro incierto. Este tipo de final refuerza la idea de que la redención no es un camino limpio ni sencillo, sino uno lleno de consecuencias. El bebé que Yang ha protegido durante toda la historia se convierte en el símbolo más importante del final. Representa la posibilidad de un futuro diferente, libre de la violencia del pasado. Aunque el mundo que la rodea ha sido destruido, la existencia del bebé sugiere que todavía hay esperanza. Este elemento es clave para entender el tono agridulce del final, donde la destrucción y la esperanza coexisten al mismo tiempo. El personaje de Sing-Mu Lee utiliza este final para reforzar el mensaje central de la película, la idea de que el pasado no puede ser completamente borrado, pero sí puede ser trascendido a través de decisiones personales. Yang no logra escapar físicamente de la violencia, pero sí logra redefinir su identidad dentro de ella. Este matiz es lo que convierte el final en algo más simbólico que literal. En los últimos momentos de la película, el tono se vuelve más reflexivo. Después de toda la acción y el caos, queda una sensación de silencio y vacío. Este contraste es intencional, ya que el director busca mostrar las consecuencias emocionales de la violencia. No hay una victoria gloriosa ni una resolución completamente feliz, sino una sensación de supervivencia y pérdida al mismo tiempo. El final también puede interpretarse como una reflexión sobre el ciclo de la violencia. Aunque el protagonista logra eliminar una amenaza importante, el mundo en el que vive sigue siendo peligroso e inestable. Esto sugiere que la violencia no termina con un solo conflicto, sino que continúa en diferentes formas. Sin embargo, la elección del protagonista de proteger al bebé indica que es posible romper ese ciclo, aunque sea parcialmente. En conclusión, el final de The Warrior's Way es una mezcla de acción intensa, simbolismo emocional y reflexión sobre la naturaleza de la violencia y la redención. El enfrentamiento entre Yang y el líder del Clan del Este representa no solo el cierre de una historia de persecución, sino también la culminación de un viaje interno de transformación. Uno de los aspectos más interesantes es que la película funciona como un experimento de fusión cultural. No se trata solo de mezclar artes marciales con western, sino de unir dos formas completamente distintas de entender el cine. Por un lado, el cine oriental, representado por el personaje de Yang Dong-gun, con su enfoque en la disciplina, el honor y la estética del combate. Por otro lado, el western americano, con personajes como el interpretado por Geoffrey Rush, que representa la decadencia, el caos y la supervivencia en un entorno hostil. Esta mezcla no solo es visual, sino también filosófica, ya que plantea dos formas diferentes de ver la violencia y la identidad. Otro detalle importante es que la película no intenta ser realista en ningún momento. Todo en ella está diseñado para parecer una especie de fábula visual. Esto se nota en la iluminación, en los colores, en la forma en que los personajes se mueven y en cómo están construidos los escenarios. El mundo no está pensado para ser creíble, sino simbólico. El pueblo del oeste no es solo un lugar físico, sino una representación de la decadencia y la oportunidad de redención. El Clan del Este no es solo una organización de asesinos, sino una metáfora del control absoluto y la pérdida de individualidad. También es interesante observar cómo la película utiliza el silencio como herramienta narrativa. El protagonista apenas habla, lo que obliga al espectador a prestar atención a sus acciones en lugar de sus palabras. Este recurso no es casual, sino una decisión consciente del director Sing-Mu Lee, quien utiliza el silencio para reforzar la idea de que el personaje ha sido entrenado para reprimir su humanidad. En muchas escenas, el silencio tiene más peso que los diálogos.
especialmente en los momentos de conflicto interno. La película también puede analizarse desde la perspectiva del diseño de personajes arquetípicos. En lugar de crear personajes extremadamente complejos, el guión utiliza figuras simbólicas. Jan representa la redención. Lynn, interpretada por Kate Bosworth, representa la esperanza y la vida nueva. Ron representa el pasado roto. Y el líder del Clan del Este, interpretado por Danny Huston, representa el destino inmutable. Esta estructura hace que la historia funcione casi como una parábola o una leyenda moderna, más que como un drama realista. Otro aspecto interesante es la forma en que la película trata la violencia. A diferencia de muchas películas de acción que buscan realismo o crudeza, aquí la violencia es estilizada y casi poética. Los combates no están diseñados para parecer reales, sino para ser visualmente impactantes. Esto crea una distancia emocional entre el espectador y la acción, pero también permite que la violencia tenga un significado más simbólico. Cada pelea no es solo un enfrentamiento físico, sino una representación del conflicto interno del protagonista. En términos de producción, la película es un ejemplo claro de cómo el uso intensivo de CGI puede definir la identidad de una obra. No se utiliza el CGI solo para efectos especiales puntuales, sino como base estructural de todo el mundo visual. Esto hace que la película se sienta más cercana a una animación digital que a una película tradicional de acción real. Este enfoque tiene ventajas y desventajas. Por un lado, permite una libertad creativa enorme. Por otro, puede alejar a algunos espectadores que prefieren una estética más natural. Otro punto a considerar es el contraste entre la estética y la emoción. Visualmente, la película es muy intensa, llena de colores, movimiento y composición cuidadosamente diseñada. Sin embargo, emocionalmente, es bastante contenida. Los personajes no expresan sus sentimientos de manera abierta, sino a través de acciones silenciosas. Este contraste crea una experiencia única, pero también puede generar una sensación de distancia emocional en algunos espectadores.